Seguimos en la mañana de Guadalajara y como todos nuestros oyentes saben, durante las últimas semanas Castilla-La Mancha y toda España se está viendo azotada por la cantidad de incendios que se están produciendo. Algunos de ellos son por culpa de las cosechadoras, de los temas agrícolas, pero siempre de manera involuntaria. Hace unos días, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Paje, en su visita a Molina, quiso lanzar un mensaje a todos aquellos, cito textualmente, que iría por todos aquellos que se saltaran a la torera la ley, en relación a la ley judicial que salió y que entró en vigor el 18 de julio, que estaban prohibidas las actividades agrícolas de entre las 12 de la mañana y las 10 de la noche. Pues bien, la respuesta del Partido Popular nos ha hecho de esperar y para conocerla ya tenemos al presidente del Partido Popular, Lucas Castillo. Lucas, presidente, muy buenos días. Muy buenos días, Domingo. ¿Qué tal? Muy bien por aquí. ¿Cuál es la respuesta del Partido Popular? A ver, creo que Emiliano García Paje fue muy injusto en esa valoración que hizo al respecto. Es decir, querer perseguir a todos los causantes de incendios por la vía judicial sin valorar el origen de los mismos, yo creo que, pues como digo, es un poco demasiado, yo creo, kamikaze por parte de alguien que se supone que lleva la presidencia de la Junta de Castilla-La Mancha. Vamos a ver, en verano siempre va a haber incendios, lógicamente. Lo que pasa es que los incendios hay que tomarlos desde dos perspectivas. Desde la perspectiva del incendio originado por una causa, pues bueno, pues totalmente fortuita, de la cual pues poco se puede hacer, es decir, ocurre y pasa y seguirá pasando. Y bueno, pues yo entiendo que esos culpables pues no pueden ser metidos entre rejas porque al final se estaban haciendo su labor agrícola o simplemente por trasladarse por un camino y provocar una chispa y provocar un fuego, pues yo entiendo que eso no es como para que una persona esté delante de un juez y pueda ser condenada. Pero en cambio luego hay otro tipo de orígenes de estos incendios que son los provocados, los cuales pues ya hemos sabido que algunos de los que han afectado a la provincia de Guadalajara ha sido de gente que, bueno, pues que ha provocado esos incendios, que ha dado avisos, que antes de que hubiera ese fuego grande ya había habido conatos días anteriores y lógicamente esa persona sí lo está haciendo con saña y lo está haciendo con alevosía, es decir, esa persona su pretensión era provocar el incendio. Entiendo que son cosas totalmente distintas y por lo tanto a lo que es a todos los agricultores y ganaderos de nuestra provincia por el mero hecho de acometer su trabajo, les están metiendo dentro de este saco. Les están criminalizando su actividad agrícola, su actividad ganadera, su modus vivendi, simple y llanamente porque no sabemos diferenciar estos dos tipos de provocaciones. Y luego, pues, yendo un poco al origen, es decir, creo que nos estamos haciendo trampas al solitario a lo largo de todo este verano, escuchando muchas teorías, ¿no?, de cambios climáticos, que bueno, pues que lógicamente hace mucho calor y cuando hace calor pues pasan cosas como esta. Pero no podemos en este caso juzgar algo cuando estamos viendo las consecuencias. Y las consecuencias son que es que en invierno, habitualmente, que es cuando se tienen que hacer todas esas labores de prevención, de limpieza de monte, para bueno, pues evitar al máximo que haya incendios, no se hace. Y no se hace en muchas formas y de muchas maneras, también porque se está, bueno, pues fomentando bueno, pues desde el Parlamento Autonómico y las Cortes Generales, pues unas leyes en el que se protege más ciertas cosas que realmente lo importante. Y esto particularmente en la provincia de Guadalajara estamos viendo. O sea, vas a la Sierra Norte de Guadalajara, hablas con los ganaderos, con los agricultores, con los cazadores y están hartos de ver pues, cómo se les está coartando su forma de ganarse la vida. Porque gente que no ha visto una vaca nada más que en la granja escuela, a día de hoy, pues tiene esa facultad legislativa y legisla en base pues, a una realidad bucólica que pueda tener en su cabeza de lo que es el medio rural y lógicamente una persona que no pertenece al medio rural, pues bajo mi punto de vista no debería de estar legislando sobre cómo tienen que vivir aquellos que se ganan la vida y que llevan a lo mejor generaciones ganándose la vida de lo que es el campo. Por supuesto, Lucas, presidente, y como
Como bien dice, últimamente se está criminalizando, entre comillas, digo, a los agricultores de ser los culpables de los incendios, pero en realidad ellos son luego los que más lo sufren, en realidad, por sus cosechas, por todo lo que han trabajado durante el tiempo. Así es, o sea, si analizamos un poco las hectáreas quemadas en la provincia de Guadalajara, ¿cuántas de esas hectáreas, qué porcentaje de esas hectáreas quemadas pertenecen a agricultores o pertenecen a propietarios que tienen arrendadas esas tierras a agricultores para trabajar la tierra? Pues prácticamente el 100% de todas estas hectáreas. Luego también tenemos que decir que los propios agricultores son una parte importantísima a la hora de colaborar con los servicios de extinción de incendios para acabar con los propios fuegos. Ellos son los primeros que se ofrecen, o sea, son los primeros valientes que dan el paso al frente y sin que tengas que levantar el teléfono están allí con su maquinaria, que no es una maquinaria que nos entienda la gente que puede valer 20.000, 30.000 euros, no, es que a lo mejor la más barata puede estar en torno a los 100.000 euros. O Sí, sea, es sí. decir, ellos ponen en peligro la maquinaria que luego tienen que usar en su día a día para sacar su jornal y dar de comer a su familia para intentar prevenir pues bueno, estos incendios o sofocarlos. Y en muchos casos hemos visto, como ha pasado en Zamora o como pasó la semana pasada en el incendio forestal de Humanes, cómo agricultores han perdido esa maquinaria que tienen que usar en su día a día. Por supuesto, es una labor que mucha gente, claro, no ve y son los primeros. Yo también lo he podido comprobar con mis propios ojos, que son los primeros que luego se juegan el cuello por intentar parar el incendio. Y desde el Partido Popular habéis pedido al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Paje, que tome medidas, ¿no es así? Eso es, nos hemos sumado en este caso a lo que desde las asociaciones agrarias, los sindicatos agrarios le están pidiendo, no solamente en Castilla-La Mancha, sino al resto de comunidades, un pacto nacional en este caso para prevenir los incendios, partiendo de la base de que tienen que contar con el medio rural y de que los incendios se tienen que prevenir en invierno, lógicamente. Entonces, para eso hace falta pues, que haya un diálogo importante y sobre todo una escucha activa de aquellos que saben y conocen el medio rural, o sea, agricultores, ganaderos, cazadores, gente del campo, incluso de alcaldes de municipios que en este caso puedan tener pinares, porque se me está ahora mismo viniendo a la cabeza en Soria, por ejemplo, que hay mucho pinar y que dependían en ese momento de los ayuntamientos y que, bueno, los propios ayuntamientos antaño se ocupaban de limpiar esos pinares. Y entonces, yo creo que gente que conoce el campo y que sabe lo que se puede hacer para limpiarlo, pues escucharles. Como anécdota, recuerdo que con el incendio de Zamora, que mucho se dijo, mucho se ha dicho, porque esa ha sido otra cosa que también me ha sorprendido del tema de los incendios. Parece que el incendio, dependiendo en qué comunidad autónoma bueno, pues, esté en ese momento, pues dependiendo si está el PSOE gobernando es por las circunstancias del cambio climático que tanto enarbola, en este caso el gobierno central y los gobiernos autonómicos, bueno, es por el PSOE, pero en cambio cuando está gobernando el Partido Popular es por ineficacia de los gobiernos que en esa ocasión gestionan esa comunidad autónoma. Es algo también bastante particular y bastante sorprendente el escucharlo. Pero a lo que iba de la anécdota, pues uno de esos tuiteros que digo yo que son ecologistas de salón, que difícilmente han visto una vaca porque lógicamente por la calle de una gran ciudad pocas vacas se pueden ver, se sorprendía de que, bueno, hubiera comentarios de decir, es que no dejan entrar para cortar ciertos árboles, cuando una persona de campo sabe que muchas veces cuando hay un incendio forestal se entra antes con un hacha que con una manguera. Entonces, para que veamos y pongamos un poco las cartas de la mesa sobre quiénes nos están, en este caso, gobernando, sobre quiénes nos están legislando, que, pues, bueno, pues que tienen ese tipo de mentalidad y esas teorías que surgen, en este caso, de la falta de conocimiento, del desconocimiento de cómo es el medio rural y qué es lo que hay que hacer. Y volviendo a lo que ha mencionado anteriormente, ¿por qué cree que se produce esa falta de conocimiento, esa falta de escucha hacia el medio rural? Pues, lógicamente porque no se vive. O sea, yo creo que si hiciéramos un poco más de pedagogía,
si escucháramos más a aquellos que realmente se ganan la vida los 365 días del año en el campo, pues sabríamos qué hay que hacer pues, para prevenir este tipo de incendios. Podríamos, en este caso, asesorar a aquellos que legislan para que entiendan que porque haya cierta especie, tanto de flora o de fauna, eso no quiere decir que no la estemos protegiendo, al contrario. Yo sigo diciendo que los mayores ecologistas que hay en este país son aquellos que se ganan la vida en el campo, agricultores, ganaderos, cazadores. Entonces hay que escucharles y no legislar en su contra. Si se abandona el monte, si se abandonan los bosques, al final lo que provocamos es justamente esto, que si un pino se cae, un pino seco, ese pino, porque lo cojan, lo recojan y hagan leña para calentarse en su casa o en la nave que sea, con ese pino, no estamos yendo en contra de la naturaleza ni en contra de la ecología, estamos haciendo algo que se está haciendo durante siglos, pero que en cambio, si ese pino seco lo dejamos pues bueno, ahí tirado en el monte, porque bueno, según los ecologistas no estaríamos obrando bien, pues pasa que si hay varios pinos como ese, secos, caídos, y hay una chispa, esos pinos secos van a ser los primeros que van a aprender y que van a aprender al final con mucha virulencia y que van a hacer que el incendio pues tenga otro grado superior del que en un principio podríamos tener si estuviera todo limpio. Es decir, hace falta tener en este caso mucha capacidad de escucha de aquellos que nos pueden guiar en un plan nacional para prevenir estos incendios, y creo también que tendríamos que ser mucho más humildes y dejar de opinar absolutamente de todo y sobre todo de aquello que desconocemos. Entonces, yo les invito a todos los que en este caso a lo mejor me están escuchando y que estén pues bueno, contrariados o que estén simplemente no en desacuerdo con estas palabras, que vayan al campo, que se vayan a un pueblo y que hablen con un agricultor, un ganadero o con un cazador y que hablen de este tipo de temas, del tema de parar, bueno, o de prevenir, vamos a decir prevenir los incendios que se pueden dar en verano. Ya verán lo que les dicen todas estas personas que trabajan 365 días del año en el campo. Sí, estamos seguros de que más de uno se sorprenderá. Y Lucas, quería preguntarle, volviendo en relación a la ley que entró en vigor el 18 de julio al 23 de julio de la prohibición de cosechar entre las 12 de la mañana y las 10 de la noche, hemos conocido que ha vuelto a entrar hasta el próximo 7 de agosto. Desde el Partido Popular, ¿cuál es vuestra postura? Pues habrá que ver muy bien qué es lo que dice esa ley o ese decreto que hayan aprobado, pero la propia Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha no prohibía utilizar la maquinaria agrícola, las cosechadoras, los tractores en esas horas. Lo recomendaba. Y lo recomendaba porque ellos saben que, al fin y al cabo, en esa actividad laboral como puede ser la agricultura, el estar coartando las horas en las que, vale, sí son de más calor, pero son las horas más seguras para poder cosechar. O sea, ¿qué quieren? ¿Qué pretenden? ¿Que se coseche y se trabaje el campo por la noche? Que hablen con otros sectores, porque esto de los calores afectan también en la salud a los trabajadores de otros sectores y no se meten ahí. Es decir, se están metiendo con algo tan sagrado como es el derecho al trabajo, que está marcado en nuestra Constitución y que puede tener, y ellos saben, pueden tener repercusiones a corto o medio plazo con algún varapalo judicial por parte de la comunidad autónoma, y tengan que, en este caso, pues bueno, hacer otro balance e intentar equilibrar esta acción que a todas luces creo que no están haciendo bien. Tengo que leer realmente lo que dice el decreto, pero si es como lo que dijo el anterior, pasamos solamente a recomendar. No había ningún tipo de prohibición. Pues estaremos muy pendientes de todo lo que ocurre en estos días con este tema, y nada, nos hemos quedado sin tiempo. Lucas Castillo, presidente del Partido Popular de Guadalajara, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Domingo. Y nosotros continuamos con el programa.